El tema a tratar el día de hoy es algo muy sencillo, es lo más sencillo de lo que se habla en neurocirugía y vamos a hablar sobre las neuroinfecciones. Hablaremos de las tres principales neuroinfecciones que ustedes tienen que conocer al revés y al derecho, ¿ya? Entonces vamos a empezar, vamos a presentar. Gresley, me avisas por favor si es que se puede ver bien, ¿ya? Por favor. Vamos a ver. Vamos a entrar a esto. Ya. ¿Se ve en pantalla completa algo lo que estoy haciendo? Sí, sí, doctor. Excelente. Entonces vamos a empezar con lo que viene a ser el absceso cerebral, ¿sí? Y esto dice así, a ver. Me avisa si cambia, ¿ya? A medida que yo voy cambiando, Gracie. Muy bien. Ya, doctor. Entonces, una de las principales patologías que vamos a encontrar en la neurocirugía son los abscesos cerebrales. Son aquellas patologías que no solamente son de origen cercano al cerebro o que se originen en el mismo lecho quirúrgico, sino como ustedes se van a dar cuenta, estas infecciones pueden llegar por vía hematógena o si no, hasta por vía linfática al cerebro. Una de las características principales que nosotros tenemos es que tiene ciertas características para poder drenar o para poder evacuar el absceso que se presenta dentro del cerebro. Y una de ellas viene a ser la dimensión, la presentación y la ubicación que tiene. Pero primero tenemos que aprender a describir qué cosa es un absceso. Como todos sabemos, el absceso puede originarse en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando esto sucede, no es otra cosa más que una acumulación de pus en una cavidad que se va a deber a un proceso infeccioso en el que se va a producir una destrucción de tejidos y que va a ir aumentando y creciendo dependiendo de muchos factores. El tipo de germen que lo produce, el organismo que se encuentra como receptor del mismo, si es que hay está comprometido inmunológicamente. Entonces, esos factores van a hacer que esto crezca, aumente de tamaño y hasta puede llegar a producir la muerte. Y si hablamos de un absceso cerebral, es lo mismo, es el proceso supurativo de la acumulación de pus, pero dado dentro del parénquima cerebral. Normalmente es efectuado por procesos infecciosos, que pueden ser bacterianos virales, y en otros casos pueden ser hasta aquello que se agarra por parásitos. La primera fase, en su estadio clínico más de inicio, se denomina cerebritis, que es simplemente un proceso inflamatorio del cerebro. Pero nosotros tenemos que aprender qué tipos de abscesos vamos a encontrar. Un absceso cerebral, netamente, o podemos encontrar como división principal a la dura madre. Cuando nosotros hablamos de un empiema sub o extradural, tenemos como límite la dura madre. Sub por debajo, extradural es por encima de la dura madre. Todos estos abscesos son abscesos que se forman dentro del cráneo. Pero hay que tener en cuenta de que su etiología y su sintomatología va a ser la misma porque se presenta de gérmenes o bacterias o virus que van a llegar a producir secreción purulenta. Lo único que los va a diferenciar es lo que les decía, la ubicación frente a la dura madre. Cuando nosotros hablamos de una epidemiología, tenemos que hablar principalmente de cuatro factores importantes. Primero, diremos que el absceso cerebral son muy raros en la actualidad en todo el mundo, pero es una parte verdad y otra parte mentira, porque en lugares que recién están en vías de desarrollo, en lugares que pertenecemos a países del tercer mundo, no es algo que no exista, más bien es algo que se ve. ¿Por qué habla de esta epidemiología y dice los abscesos cerebrales? Porque este es un artículo que traen los americanos y los americanos ya saben o tienen drogas que inmediatamente localizada la lesión empiezan con un tratamiento, por más empírico que sea, y dan con el clavo, ¿no? El empirismo no significa que se da cualquier cosa, sino el empirismo es que están en medicina basada en la evidencia por el número de casos de pacientes. Su aparición va a depender de otras enfermedades, como por ejemplo la meningitis,
la otitis, pacientes cardiópatas que presentan endocarditis, entre diferentes otras, hasta los pacientes que tienen una lesión en la muela y que está supurando el diente y que puede disparar tranquilamente una lesión al cerebro. En nuestro medio, el porcentaje de la población y la prevalencia es aproximadamente de 0.3 a 1.3 por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos, pero nosotros se considera que llega hasta 3.2 de pacientes que pueden tener abscesos cerebrales. En el seguro, para las personas que han ido, se habrán dado cuenta que los abscesos no solamente se presentan en la cabecita, sino también se pueden presentar a nivel de la médula o a nivel del cuerpo medular, a lo que nosotros le llamamos un compromiso óseo que empieza a presentar supuración y que compromete la dura y que compromete tanto hacia adentro como hacia afuera, denominado discitis. La inflamación de los senos paranasales y las enfermedades cardíacas también tienen algo que ver en esta incidencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de que existen antecedentes de pacientes que han sufrido traumatismos, lesiones abiertas, problemas de corazón, pulmonares, o es un paciente con VIH, ¿no? Su inmunodepresión se encuentra al máximo, entonces estos pacientes pueden coger cualquier patología y esta a su vez pueden disparar al cerebro. Para que nosotros entendamos esto de la etiopatogenia, lo vamos a dividir en tres formas. Primero, una propagación directa desde un foco infeccioso craneal, pero que se encuentra cerca al cerebro. ¿Cuáles son? En el caso del oído, una otitis. En el caso de los senos paranasales, una sinusitis. En el caso de las mastoides, la mastoiditis. Y en el caso de los dientes, las infecciones dentales. Estas llegan a producir entre el 45 al 50% de todos los casos que podemos ver, mientras que el 25% se encuentra como resultado de una diseminación hematógena que se encuentra en un foco distante, ¿no? Las regiones de los pulmones, las enfermedades pélvicas crónicas, pacientes que sufren trasplantes, pacientes con VIH. Esto sufre el 25% del total de estos pacientes. Y algo que nosotros diríamos, pero no, el absceso es producido principalmente tras intervenciones quirúrgicas, evacuaciones de hematomas, hidrocefalias, que no son bien tratadas las válvulas, pero apenas representan un 10% de todo. ¿Por qué? Porque es importante la asepsia, antisepsia. Es importante que nosotros veamos bien nuestros tiempos quirúrgicos, ¿no? El tiempo del, primero está el abordaje, luego está la exéresis y luego está el cierre. Y se tienen que hacer hasta cambiándose de guantes, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones de la etiopatogenia. ¿Y qué gérmenes lo produce? Puede ser cualquiera, no tiene una predilección, pero dentro de todos esos, los que más se llegan a observar es el estreptococo, ¿no? O los bacilos gram negativos en el caso de las infecciones dentales o los senos paranasales. En el caso de la mastoiditis, aparece el estreptococo nuevamente, aparece la hemófilos y las pseudomonas. En el caso de pacientes que han sido operados neuroquirúrgicamente, el Staphylococcus aureus y las pseudomonas es lo que más encontramos. Esperemos no encontrar Enterobacter, Escherichia coli, porque ahí sí sería una mala higiene de manos, ¿no? O definitivamente no estamos llevando los 5 momentos adecuados, que es el lavado y la higiene de mano. También en pacientes que son trasplantados, ¿no? Ahí ya vamos a encontrar hongos, vamos a encontrar lesiones orales, ¿no? La cándida, la aspergillosis, ¿no? Las mucorales, o el T. gondii, ¿no? Que es el que van a aparecer mucho en los trasplantes. Y en los pacientes inmunocomprometidos vamos a encontrar siempre los bacilos gram negativos, el T. gondii siempre y la Listeria monozygotis, que va a estar siempre a nivel de lo que es un paciente que ha sufrido o tiene tuberculosis o tiene VIH o tiene una lesión que está utilizando muchos corticoides y sus defensas han disminuido. Los factores de riesgo, ¿qué pacientes son aquellos que pueden contraer este tipo de patología? Hemos dicho lo inmunodeprimidos, hemos dicho los pacientes que pueden tener lesiones cancerígenas, que son metastásicas, fármacos que inhiben el sistema inmunitario, ¿qué cosas son? Los corticosteroides y también aquellos pacientes que pasan por quimioterapia.
Y en algunos casos se ve aquellos pacientes que son portadores de válvula y tienen derivaciones cardíacas a derecha o izquierda y generalmente es producto de una cardiopatía congénita. En la fisiopatología de esta enfermedad, nosotros vamos a encontrar 4 etapas, desde el momento que aparece hasta el momento que se forma una cápsula grande y que ya tiene que ser de modo quirúrgico la resección. En estas 4 etapas, una vez establecida la infección, los abscesos cerebrales evolucionan y pasan por diversas fases, estas 4 fases. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, la etapa primera es una inflamación precoz, es lo mínimo, que es el estado de una cerebritis inicial. Luego, una inflamación tardía, que es la cerebritis, ya se puede decir secundaria. Luego, ya el esbozo y la formación de una cápsula, y el otro cuando ya se tiene una cápsula completamente grande. Pero para eso tienen que pasar días y semanas. Empezamos a ver. Cuando hablamos de una inflamación precoz, hablamos de una cerebritis primaria. Y esto sucede dentro de las primeras 24 a 72 horas. ¿Qué es lo que pasa? El, el cerebro llega a presentar un infiltrado perivascular. Significa que a nivel de donde se está presentando la lesión, se empieza a presentar todo una, se puede decir, una excelente formación de bacterias u hongos que se empiezan a proliferar de manera rápida dentro de las 72 horas. ¿Y qué es lo que llegan a formar? Un edema, que cada vez va creciendo y es un edema cada vez más grande. Pasado a los 4 días al 9º día, esta formación de pus ya va a empezar a presentar un foco necrótico y van a empezar a aparecer ya procesos infiltrados inflamatorios de macrófagos y fibroblastos con muerte celular. Es allí donde se forma progresivamente una pequeña cápsula de fibroblastos y fibras reticulares y empieza a formar el famoso círculo de anillo, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver en otra de las etapas completamente formado. Pasamos a la tercera, que es la formación de esa cápsula que estábamos viendo que era un esbozo. Aquí ya se forma esa cápsula que produce más el lado cortical que el lado ventricular. Entonces, en esta lesión se va a ver una cápsula que se refuerza en anillo y que vamos a ver en los exámenes de neuroimágenes como claramente se puede ver. No son completamente redondos, pueden tener diferentes formas, pueden ser ovalados, pueden ser con una especie de, o qué les puedo decir, con un infiltrado, pero el esbozo del anillo es muy clarito. En la cuarta formación de esa cápsula tardía es cuando ya hay un centro que está muerto, pero está bien formado y está rodeado por una densa cápsula de colágeno. Y la zona circundante del edema cerebral de lo que era grande ha vuelto a involucionar. Pero por fuera la cápsula tiene una intensa gliosis, por eso es que aumenta, crece y va en deterioro con abundantes astrocitos reactivos. En este proceso nosotros podemos ver los pacientes que convulsionan como secuela del absceso cerebral. Y lamentablemente, cuando nosotros detectamos a los pacientes y llegan a la emergencia o llegan a nuestra consulta, es en esta etapa ya, cuando el paciente ya ha debutado con procesos convulsivos o cuando el paciente ya tiene un trastorno motor, ¿no? Entonces, bueno fuera encontrarlo en las primeras etapas, donde será una cerebritis nada más, sería un tratamiento médico e inmediatamente podríamos sacar bien al paciente. Pero muchos de los familiares esperan a que el paciente hasta esté convulsionando y las convulsiones no paren. Y eso es lo que hemos visto en nuestras emergencias. Existe una triada, una manifestación de signos y síntomas, pero siempre lo que yo me baso es, paciente tiene fiebre, tiene dolor de cabeza y presenta un déficit neurológico. Es un paciente candidato a presentar un absceso cerebral. Pero no solo eso presenta. Va a presentar una confusión, somnolencia, puede presentar nistagmus, en el papiledema puede verse hasta hipertensión endocraniana, una ataxia para la marcha, presencia de náuseas y vómitos, y cuando es una infección más fuerte, la rigidez de nuca. Todo esto conlleva que el paciente presente una hipertensión endocraniana o una hipertensión intracraneal, que es lo mismo.
¿Cómo podemos hacer cuando tenemos estos pacientes? Ustedes que van a ir a hacer su serum. Entonces, van a tocarse con este tipo de patologías. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero tienen que pedirle un hemograma. En el hemograma probablemente vean una desviación izquierda, ¿no? Con un aumento de una leucocitosis enorme. Y ustedes van a ver también una velocidad de sedimentación globular o una eritrosedimentación, que es lo mismo, que se encuentra aumentada. Proteína C reactiva positiva en los hemocultivos que van a sacar a través de sangre con los diferentes rosa de bengala, con los diferentes tipos de exámenes, ustedes van a encontrar valores completamente elevados. Pueden pedir radiografía de tórax para poder ver también de dónde puede ser el foco infeccioso. Otros piden una ecografía abdominal para poder distinguir más o menos contra qué tipo de gérmenes están peleando. Pues no, los exámenes para detectar la presencia de anticuerpos contra microorganismos como la toxoplasmosis gondii y la Taenia solium nos van a ayudar para descartar que pueda ser un absceso versus una teniasis versus una leptospirosis versus un cáncer versus todos los diagnósticos diferenciales que te puedan producir un efecto de masa. Eh, es importante sacar una biopsia, pero la biopsia que nosotros utilizamos es una biopsia estereotáxica. ¿Qué significa? Es con una especie de casco que permite ubicar exactamente a través de una aguja y llegar a la zona exacta del centro de la lesión para aspirar un poco y para mandarlo a estudio de cultivo. Esa sería la mejor manera de evitar a que el paciente pase por una cirugía, pero eso es siempre y cuando el tamaño de la lesión sea pequeño, porque si hablamos de una lesión grande, no va a permitir, y está en el estadio 4, no va a permitir que los fármacos que ustedes utilicen pase la barrera hematoencefálica, ¿no? Eso sí van a tener. Miren ustedes, acá hay unos exámenes de ayuda diagnóstica, miren cómo se ve, ¿no? Esto es lo que le llaman imagen en anillo. Este es el reforzamiento en anillo que tienen, tanto aquí como en el otro lado. Esto es un estadio un poco más avanzado, se podría decir el tercer estadio, donde estamos viendo un edema que se presenta perilesional, que significa alrededor de la lesión. Un foco necrótico, una forma de anillo, o sea, un engrosamiento, y aquí una lesión que está inflamando. Lo mismo acá, esto no produce tanto efecto de masa porque si no habría una desviación de la línea media y estos ventrículos estarían colapsados. Se ve que esto recién está proliferando, pero el tamaño que tiene ya es un tamaño muy considerable para nosotros pensar en una cirugía, ¿no? Eso es lo que hacemos. Esto es lo mismo, se está viendo en diferentes se puede decir en diferentes ponderados, ¿no? Si nosotros vemos esta flechita negra, se ve en T1 con una imagen hipo intensa, porque hablamos de intensidad en el caso de resonancias, ¿no? Que las imágenes que van a presentar en la imagen axial, ¿no? En esto es otra flecha negra, mire el edema cómo se ve, blanco, cómo se ve la lesión también de color blanco, y si quieren llamar hipo intenso, es como se puede distinguir. En esta tercera ya no tiene la forma tan circunscrita, pero sí los bordes siguen siendo bien marcados, ¿no? Eso es lo que podemos distinguir. Aquí le hablan de una pequeña lesión de un absceso que está proliferando y le llaman un absceso hijo, como si este fuera el absceso madre, y la formación pequeña hacia donde va incrementándose el tamaño del crecimiento. ¿Qué diagnóstico diferencial vamos a tener? Un empiema subdural, que hemos dicho que se encuentra debajo de la dura, pero no dentro del parénquima cerebral. Las diferentes presentaciones del cáncer, que dan imágenes muy parecidas, como el glioblastoma multiforme. Lesiones como encefalitis, la neurocisticercosis también da ese tipo de imágenes. Aneurisma micótico, meningitis bacteriana o la meningitis o encefalitis vírica, una trombosis del seno venoso longitudinal superior, que no viene a ser otra cosa más que la formación de, se puede decir, de un coágulo que viaja y que se ubica a nivel del seno del trombo y que eso podría ser hasta mortal en el caso de que reviente o lesione y la hemorragia sea masiva. Una encefalomielitis diseminada aguda y por ende una toxoplasmosis que les decía. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos a este paciente? Inmediatamente localizado esta imagen, empezamos nuestro tratamiento empírico.
Pero primero, ¿qué es lo que debemos tener? Ciertas características. Primero, el tamaño del absceso tiene que ser entre 2,5 a 3 centímetros como máximo. Luego, tiene que haber la aparición de múltiples lesiones para que no pensemos en cirugía, sino pensemos en tratamiento médico. Porque si es una lesión única de regular tamaño, vamos a extirpar el absceso. Pero si encontramos en diferentes partes del cerebro lesiones así diseminadas, ¿para qué tocamos al paciente? Lo único que tenemos que dar es tratamiento antibiótico por 28 días o dependiendo de cómo vayan resultando los exámenes auxiliares. Entiéndase por exámenes auxiliares a resonancias magnéticas seriadas, ¿no? Para ver si el tratamiento está surtiendo el efecto deseado. Luego, otra característica para que se dé tratamiento médico, farmacológico, es que no haya un acceso adecuado a la parte quirúrgica. Por ejemplo, se encuentra en tronco. No vamos a ser malos de querer entrar por un absceso al tronco cerebral, pues no. Es mejor utilizar antibióticos. Por ejemplo, se encuentra a nivel de del donde no se puede llegar, del fornix, ¿no? Si es que tú tocas, lesionas, definitivamente el paciente puede quedar con una secuela neurológica de por vida, ¿no? A nivel de cuerpo calloso. Entonces, existen ciertas estructuras que no deben ser tocadas ni deberían ser abiertas por la magnificencia que tienen del daño que se podría ocasionar. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento empírico? El tratamiento empírico, nosotros utilizamos vancomicina, utilizamos metronidazol, ya la cefalosporina de tercera generación ya casi se utiliza muy comúnmente, podríamos descartarlo. Sí tenemos que utilizar corticoides porque utilizamos el corticoides porque se va a presentar un edema extenso y tenemos que reducir eso. En mi hospital utilizamos, aparte de la vancomicina, utilizamos meropenem, utilizamos ertapenem, utilizamos colistina, ¿no? Fármacos top para que puedan pasar la barrera hematoencefálica y de esa manera garantizar un buen tratamiento. Cuando se trata de la manera quirúrgica, el objetivo es aperturar de una manera adecuada el cerebro, ¿no? Aquí lo que están viendo ustedes son imágenes de una craniectomía, ¿no? Donde se ha sacado todo el hueso temporal se ha llevado hacia un costado y estamos frente al cerebro propiamente dicho. Ubicado donde se encuentra el absceso, empezamos a absorber. En mi caso no lo absorbo, sino lo que hago es un retiro con todo y la cápsula. Y me tiene que resultar, cuando drenamos, tenemos que drenar esta cantidad de pus. Y esta pus tiene que ir para un estudio, ¿no? Citoquímico, bioquímico, cultivo, ¿no? Tenemos que aprovechar todo para saber qué germen es el que se encuentra, cómo y de qué manera vamos a destruir ese absceso cerebral. Normalmente cuando nosotros ingresamos para estos pacientes que tienen lesiones grandes, nos basamos en una resonancia magnética y de acuerdo a la resonancia magnética hacemos nuestro planeamiento quirúrgico, ¿no? Para saber por dónde vamos a abordar, cuál es la vía más fácil para abordar, si es por la forma frontal, si es por la forma parietal o podría ser al borde de la zona occipital, dependiendo del tamaño y qué facilidades hay y qué venas y arterias pasan por ahí. Entonces, estamos ahorita frente a qué? Estamos frente a está absorbiendo la pus que se encontraba, que formaba esa cápsula, lo está absorbiendo y luego supongo yo que el doctor va a pasar a quemar. Si se dan cuenta de esta imagen de acá donde se ve un agujero más pequeño, es porque lo único que está haciendo es meter la aguja para absorberlo. Pero si nosotros tuviésemos una estructura de este tamaño con una apertura, nosotros vamos ya de frente para sacar todo y cápsula. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría de esta manera. Nos queda completamente libre de todo proceso infeccioso. Aquí se sacó toda la cápsula y definitivamente este paciente va a tener una secuela, sí, por la ausencia de toda esta estructura que hay acá, pero ya no se va a morir. Probablemente tenga una leve, un trastorno motor de acuerdo a la ubicación que tiene, pero definitivamente ya no tiene por qué causar ningún otro tipo de lesión. A veces es mínimo lo que tiene, pero doctor, le está sacando una gran parte del cerebro. No,
Le he sacado la cápsula que estaba ubicándose en este sitio. Yo no saco cerebro, sino para que ustedes vean cuán dañino puede ser el absceso cerebral y hasta dónde puede llegar a meterse, ¿no? Pero el cerebro es tan, se puede decir, la naturaleza del ser humano y sobre todo el cerebro tiene esa propiedad de plasticidad, de nuevamente reformarse las estructuras, de ayudarse. Esto después de unos 2 meses vuelve a llenarse un poquito más y las estructuras empiezan a trabajar nuevamente basados en estas otras circunvoluciones que tenemos acá. Lo está abscedando, lo está sacando el absceso y eso sería parte de lo que hay. Y lo que les decía, miren, ve, el origen de esta lesión, le estamos echando la culpa aquí a este señor que tiene un absceso dentario, ¿no? Este absceso dental ha hecho que se dispare y que forme un absceso cerebral. Acá hay infección, acá hay pus. Entonces, ¿qué es lo que ha formado? Esta lesión, porque se le ha hecho otros exámenes y no se le encontró ningún otro origen. No había sido operado quirúrgicamente, no había sido intervenido para nada, no había tenido inyecciones ni nada por el estilo, pero miren ustedes la calidad bucal que tenía, ¿no? Entonces, esa es una de las características de un tipo de infección que hay. ¿Qué complicaciones podemos tener? Lamentablemente, cuando el absceso se permite que crezca demasiado y no lo agarramos a tiempo, puede presentar de forma permanente el paciente una hemiparesia. ¿Qué significa hemiparesia? Que la mitad del cuerpo tiene una dificultad del movimiento. Hidrocefalia, que es el crecimiento de los ventrículos, ataxia para la marcha, ya conocen cómo caminan las personas atáxicas, cierto tipo de espasticidad en miembros inferiores o en miembros superiores, defectos visuales dependiendo del sitio donde se ubique el absceso cerebral o si es que es a nivel de la parte frontal que tiene contacto con los nervios ópticos, hasta puede llegar a atrofiarlos. Y en algunos casos, pacientes que son reacios al tratamiento anticonvulsivo y convulsionan cada cierto tiempo, ¿no? Por eso es que a muchas de las personas que les duele la cabeza, que sienten fastidios, mareos o tienen procesos infecciosos en los dientes y ya empiezan a presentar cierta anomalía, sería bueno que siempre se saquen una tomografía con contraste para poder ver que no haya esta formación y no esperemos todavía de que lleguen a convulsionar, ¿no? Eso es importante. La prevención, tratando cualquier trastorno que lo pueda causar. Si tienen los dientes malogrados, dientes infectados, dientes picados, cariados o con lesiones, yo les invito a que vayan al odontólogo. Si tienen alguna lesión cardíaca, si tienen alguna lesión congénita, ¿no? Uso de mucha cantidad de glucocorticoides, ¿no? O están en relación con pacientes tuberculosos, aliméntense bien, coman bien, utilicen sus mascarillas, lávense bien las manos, utilicen los guantes de manera adecuada. Todo eso va a conllevar a que ustedes no sean portadores de procesos infecciosos ni los tengan, ¿no? El buen manejo de alimentos y animales es fundamental para poder evitar que esto suceda. El pronóstico ha mejorado en los últimos años, reduciéndose la tasa de mortalidad en cifras que van menos del 10%. Quiere decir que antes de 100 personas que se infectaban o que habían abscesos cerebrales, el 100% se moría. Pero ahora, que ahora tenemos ya ciertas ventajas sobre este tipo de lesiones, tomografías, resonancias magnéticas, espectroscopías, tenemos ahí a la mano, nos hace más fácil detectar y tratarlos. Sin tratamiento, un absceso cerebral casi siempre es mortal, ¿no? Por eso es importante el uso de antibióticos de amplio espectro. Hasta ahí. ¿Existe alguna pregunta de parte de los presentes frente a esto? Listo. Al no haber ninguna pregunta, vamos a pasar al segundo tema, ¿sí? ¿Se entendió? Lo hago más, les explico un poquito más, profundizamos más. ¿Está bien para el entendimiento de ustedes? Díganme ustedes, chicos. Karen, ¿entiendes? Sí, doctor, está muy entendible. Se entiende, ¿no? Lorena, igual. Sí, doctor, Sí, sí se doctor. entiende. Sí se entiende, ¿no? Ya, muy bien. Entonces vamos a seguir la misma dinámica. Si hay algo que ustedes no entienden, yo jamás me voy a molestar en que ustedes pregunten, ¿sí? No hay problema.
Acá ustedes están viniendo para aprender y yo estoy para enseñarles, ¿ya? José Manuel, ¿se entendió algo de la clase, más o menos? Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, José Manuel. Una consulta. ¿Puede coexistir un tumor cerebral y un absceso cerebral? Sí, he visto que, que pueden y hasta parecen los dos la misma cosa. Y cuando vas por el supuesto tumor cerebral, ¿ya? Encuentras un absceso. Y lo que creías que era apenas una cosa pequeña, ese era el tumor. Pero por suerte, porque el absceso, retirando el absceso, vuelve a la normalidad. En cambio, un tumor cerebral va a depender de su estirpe, pues, ¿no? Si tiene una estirpe benigna, es un meningioma, o tiene una estirpe maligna y viene a ser un glioblastoma multiforme o algo que pueda estar relacionado a gliomas de alto grado, ¿no? Eso sí, puede coexistir, sí, pero no es común, ¿entendido? No es algo que lo vamos a ver siempre, pero sí nos ha tocado tratar eso en la vida del neurocirujano. Ok, doctor, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna cosita? Pasamos a neurocisticercosis, ¿sí? ¿Ya? A ver, atendemos todos. ¿Se logra ver algo? Sí, ¿Se doctor. ve algo, Grace? Sí, doctor, sí se ve. ¿Se ve completo? Sí, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, doctor. Listo. Cuando nosotros hablemos, ya olvídense del absceso cerebral. Ahora vamos a hablar de un parásito que produce esa infección. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que esta es la enfermedad parasitaria más común del sistema nervioso central. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del cisticerco cerebral, es la enfermedad más común, sobre todo en nuestra zona, sobre todo en la zona sierra y parte de la costa. Entonces, esta viene a ser la larva de la Taenia solium que se enquista y se queda en el cerebro del ser humano. Esta viene a ser también la causa más común de que produzcan epilepsias, procesos convulsivos en personas jóvenes, en personas que pasan cierto grupo etario de joven. Ahorita lo vamos a decir. Y también es que se encuentra en su gran mayoría, si nosotros hacemos 100 pacientes, por lo menos 90 de un nivel socioeconómico medio bajo, por la carencia de la salubridad. ¿Ya? Eso es para que tomen ustedes en cuenta. Si hablamos de epidemiología, la prevalencia exacta es desconocida. ¿Pero por qué? Porque para darse un diagnóstico, o bien tienes que utilizar una tomografía, o bien tienes que hacerle una punción lumbar para detectar la presencia de ese parásito. Pero en ningún hospital, dos, un hospital tres, existen tomógrafos o se pueden hacer con facilidad estudios de líquido cefalorraquídeo. Por eso es que la prevalencia exacta es desconocida y sobre todo lo encontramos en países que se encuentran recién en vías de desarrollo. Entonces, por el costo, es muy difícil realizar este tipo de estudios y decir cuánto prevalece, pero se puede dar un aproximado. Esta patología es un verdadero problema de salud pública en nuestro país, pues entre el 20 al 25% de todos los procesos expansivos intracraneales, o sea, significa eh, lesiones que se encuentran dentro de la cabeza y crecen, eso es un proceso expansivo intracraneal, se deben a la presencia de este neurocisticercosis, ¿no? Creo que con mi grupo que pasamos visita en una de las camas, encontramos la presencia de hidrocefalia de un señor, ¿no? Que había venido de Cerro de Pasco, ¿no? Y que había tenido alto consumo de este animalito, el cerdo, y que se notaba claramente en las imágenes de la tomografía. ¿En qué sitios podemos encontrarlo? Miren ustedes. En Centroamérica y Sudamérica, que nos atañe a nosotros. En la India, que tiene una población extrema y que viven no sé, yo he visto muchos videos de la India y no esos videos bonitos, sino los videos de la realidad y viven en una superpoblación.
¿no? Sobrepoblados. Y con los animales, vendiendo sus productos, preparándolos sin buena salubridad. O sea, es horrible. Igual China, igual África, sobre todo el África subsahariana, ¿no? Que es una parte del África que donde se ha detectado que es la cuna de todo este tipo de parásitos que son portadores sus habitantes. De 57 por 1000 habitantes en países de vía de desarrollo, miren cuál altísimo es, ¿no? De 100 habitantes, por lo menos 6 son los que tienen neurocisticercosis. Entonces es alto. La neurocisticercosis es endémica en países como México, Colombia, Perú, Brasil, Guatemala, Honduras, particularmente en pacientes adultos que llegan a desarrollar una epilepsia. Los factores de riesgo. Apréndanse estos 5 factores de riesgo. Primero, el consumo de carne contaminada. Segundo, verduras mal lavadas. Contacto con personas infectadas que no tienen el aseo adecuado. Y el contacto con esas heces contaminadas, que no hay necesidad que ustedes las agarren, sino simplemente esta persona que está infectado, no tiene un buen lavado de manos ni nada y expende productos y ustedes van y le compran, quieres o no, los huevecillos están en esas verduras, en esa alimentación que ustedes van a tener. Y por último, la autoinfección, ustedes mismos. En el ciclo biológico normal de estos, significa que nosotros los tenemos en nuestro organismo como Taenia solium, que viene a ser el platelminto intestinal, y como hospedero definitivo es el humano, y como hospedero intermedio es el cerdo y también el humano que contamina a otro humano. ¿Cómo se forma el hospedero definitivo? Al ingerir estos quistes larvarios que se ubican en toda la región abdominal y que de allí pueden proliferar a cualquier parte del cuerpo. Y el intermedio es aquel que facilita para que otros igual se sigan contagiando con este cisticerco. ¿En qué tiempo aparece el cisticerco después de lo que ustedes han ingerido estos huevecillos? Dícese entre los 3 a 4 meses después de haber ingerido la larva de la carne, que es el cerdo mal cocido, o las verduras o lo que tenía donde estaba este huevecillo. El ser humano se convierte en el ser intermedio porque es capaz de liberar, ¿no?, dentro de su organismo estas tenias 80,000 huevecillos que son eliminados diariamente en los campos. Cuando alguien va, utiliza las excretas y está infestado y lo hace en el campo, va a proliferar más de 80,000 huevecillos y que estos huevecillos son capaces de sobrevivir hasta por 90 días en un medio ambiente frío y húmedo. La cisticercosis se adquiere, ¿por qué? Por la ingesta de estos huevecillos en cualquiera de las presentaciones, en un pan, en una carne o en una verdura que se encuentre infectada o infestada, ¿no? Eso. Miren cómo lesiona un cerebro. Este no es un cerebro humano, esto es el cerebro del cerdo. Miren cómo se encuentran aquí como globos en diferentes partes de su cerebro. También en el hígado, grandazos, también en el corazón y en lo que nosotros comemos todos los domingos, ¿no? Y cuando nos vamos a Chupaca y no sabemos elegir bien dónde comer, probablemente nos estemos infestando. ¿Cómo es el ciclo natural? Miren acá, este es el intestino delgado. Ahí en el intestino delgado tenemos a la Taenia solium. Esta Taenia solium llega a producir 80,000 huevecillos que son eliminados a través de las heces de este señor. Este señor es el mismo que vende. Este señor se va, elimina todos los huevecillos. En ese sitio se encuentra el cerdito, ¿no? Alimentándose el pastito y todo lo que puede encontrar, ¿no? Como es gratis, empieza a ingerir esto. A este chanchito lo matan, lo sacrifican para convertirlo en un lechoncito y lo matan. Y luego este señor lo vende en el mercado, en el sitio donde esté. Y como este señor no sabe lavarse bien las manos, empieza a agarrar las verduras y hasta el mismo cerdo, que también ya está contaminado, y la pobre señora se termina infestando. ¿Esto cómo se llama este ciclo? Ciclo ano, mano, boca. ¿Entendido?
Y es ahí donde empieza la señora nuevamente a ser la portadora y este círculo se vuelve un círculo vicioso. Y así cada vez más y más gentes van infestándose. Después de haberse comido, después de 90, 120 días, empieza ya a viajar a través del torrente, a viajar a través de las vías para poder llegar al cerebro y empezar a producir los pequeños huevecillos en sus 4 etapas principales hasta que termina calcificándose, ¿no? Entonces, pero durante esas otras etapas puede llegar a producir muchísimo daño dentro del cerebro, donde se denomina la neurocisticercosis. Entonces, si hablamos de su fisiopatología, la ingesta de las larvas de la tenia, el duodeno, el escólex, se van a anclar a la mucosa y es ahí donde se va a desarrollar el parásito. Y es ahí después donde va a empezar a eliminar sus huevecillos. En cambio, la neurocisticercosis, y es a partir de los 3, 4 meses, ¿no? Ese proceso, no 2, 3 meses, 3 a 4 meses, ya con la ingesta de estos huevos, penetra la pared intestinal hasta alcanzar los tejidos en forma de larvas secundarias, ¿no? Como vesículas racemosas. Un ratito, perdón, me están... Ya. Entonces, hemos dicho que este proceso dura aproximadamente entre 2 a 3 meses, ¿no? Y esto podemos encontrarlo en el sistema nervioso central, lo que viene a ser el neurocisticerco, en el tejido celular subcutáneo, en los músculos y también en los ojos. Nosotros, a los pacientes que tenemos con sospecha, le mandamos a sacar un Western blot, pero a veces se nos hace más fácil cuando viene el oftalmólogo y le hace un fondo de ojo y encuentra las lesiones propias a ese nivel. La neurocisticercosis es variable en cuanto al tiempo, la evolución, la edad, el sexo, el número, el tamaño, la localización y su desarrollo. Es diferente en cada ser humano, ¿ya? No crean que, por eso se dan ese lapso, ¿no? De 90 a 120 días o a veces de 90 a 180 días para que desarrolles la enfermedad. Pero sí, lamentablemente, en algún momento la vas a desarrollar. Pero también vamos a tener un truco para poder evitarlo, que ahorita les voy a dar, que resulta en sintomatologías como una respuesta al tratamiento que pueden ser de diferentes formas. ¿Cómo les va a llegar a ustedes esta persona a su centro de salud, a su posta médica, a su hospital, dependiendo dónde les toque estar? Dice que puede no causar mucha sintomatología, pero cuando ésta lo hace, el paciente siempre aqueja de una cefalea intensa. Y si tú le dices, señora, la cefalea del 1 al 10, ¿qué numeración tiene? Siendo 1 el mínimo y siendo 10 el máximo. Doctor, muchas veces es un 8, 9. Sí es cierto. Este neurocisticercosis, como presenta un edema inflamatorio dentro del cerebro, produce una cefalea intensa. Entonces, puede ser. Lo otro, produce convulsiones en grados variables de severidad, pudiendo ser tónico-clónicas o simplemente tónicas. ¿Ya? También puede acompañarse de trastornos de la visión, pueden presentar náuseas, vómitos, o en algunos casos peores, puede traer alteraciones psiquiátricas, demenciales y también pérdida de conciencia. Pero estas 3 últimas cosas es cuando ya se da una proliferación masiva, ¿no? Que ustedes van a ver ahorita una imagen, cómo el cerebro puede ser lesionado por este neurocisticerco y formando huecos en todo el cerebro. Lo van a ver en unos segundos. En los países de Latinoamérica es razonable siempre sospechar de neurocisticercosis en el caso de pacientes que presentan epilepsia de instalación tardía y son mayores de 12 años. Ustedes ven adolescentes de 12, 13, 14, 18 años que están debutando con eso y son de nuestra zona, ¿en qué van a sospechar? No sospechen en un absceso, sospechen en una neurocisticercosis por la zona donde nosotros nos desarrollamos, ¿ya? Dice que en la fisiopatología estas se fijan, se mantienen viables por años
Hay una fase que es de sintomatología dependiendo de su localización, ¿no? Si es en el encéfalo, si es en el espacio subaracnoideo, si es entre los ventrículos, si es en la médula, si es en la meninge. De acuerdo a dónde se presente, es qué signos y síntomas va a presentar. Normalmente el síntoma cardinal, lo vuelvo a repetir, es la cefalea. El signo que continúa eso es un trastorno motor. Continuamos a ese signo, el paciente convulsiona, ¿ya? Aquí normalmente no se presenta fiebre. ¿Dónde sí se presenta fiebre? En el absceso cerebral, ¿ya? Aquí no. Muy bien. ¿Cómo llega a formarse? Desde su fase vesicular hasta su fase calcificada. Eso lo vamos a estudiar ahorita. Empezamos. Vesicular o quístico. Miren ustedes acá esta imagen. ¿Se nota? Miren acá la tomografía. ¿Logran ver aquí estas cositas hiperdensas? Estas bolitas, se ve, ¿no? Estas bolitas están en su fase inicial. Significa que existe una lesión con un contenido líquido donde tiene una cápsula que es fina, transparente, donde se puede ver a través de se puede decir, de esta vesícula que estamos viendo, tiene un pequeño nódulo, un excólex, ¿no? Y esta fase puede durar hasta años, ¿ya? Puede estar en esa fase. Luego obtenemos la fase coloidal, donde ya la larva que se podía ver ahí ha muerto. El líquido ya no es fino, transparente, ya es un líquido viscoso. La cápsula ya no es una cápsula débil, es una cápsula gruesa. ¿Y qué está presentando? Esta cosa negra alrededor de esto que se denomina edema periférico. Y se refuerza bien con las imágenes de resonancia magnética, donde se puede ver y distinguir esta muerte larvaria con esta fase viscosa. Cuando ya está en la parte nodular o granulomatosa, si ustedes se dan cuenta, crece más y también junto con él crece el edema. Pero ¿qué es lo que trae? Un quiste que ya no se ve, ya está retraído. La cápsula es mucho más gruesa. El escólex que se está calcificando. El edema es más exagerado, más periférico y este quiste ya es una densidad cada vez más blanquecina. Para luego llegar ¿a qué? A lo que viene a ser la etapa final, que es la fase inactiva, es la fase final, y ya no hay edema. Esto se encuentra calcificado. Y cuando uno ve la tomografía y lo hace correr de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, se ve como si fuera un arbolito de Navidad, como si alguien estuviera encendiendo por diferentes partes. El diagnóstico, para que ustedes diagnostiquen. Entonces, ustedes se volvieron unos tigres, están en su puesto de salud, conocen qué cosa es un absceso cerebral, conocen cómo es la estructura o las manifestaciones clínicas de una neurocisticercosis, pero la pregunta es, ¿cómo lo diagnostican? Primero, un buen cuadro clínico, la zona donde se encuentran, una tomografía de cráneo simple o ideal con contraste, una resonancia magnética y los exámenes serológicos. ¿Cuál es el mejor de todos estos? El Western blot en sangre. Y la ELISA en líquido cefalorraquídeo es más o menos, o sea, tiene sus factores falsos positivos también, ¿no? Pero dense cuenta, el 80% de lo que hacemos se va a deber a un buen cuadro clínico y a conocer bien la epidemiología de la zona donde ustedes estén presentando sus patologías, ¿no? Si están en la selva, tendrán que pensar, pues viene con dolor de cabeza, fiebre, no van a pensar que es un absceso cerebral de cajón. Primero tendrán que pensar de que puede haber una fiebre amarilla, puede ser el dengue, ¿no? O puede ser cualquiera de los factores, de los mosquitos que puedan llegar a producir lesiones. Por eso es importante la epidemiología, ¿no? Saber la casuística, saber si se presentan más en niños, en adultos, si se presentan más en ancianos. Eso es importante que ustedes sepan, ¿ya? Si hablamos de absceso cerebral, me olvidé decirles que el grupo etario que se presentan en el caso de adultos son adultos mayores de 40 años de edad
y en el caso de niños, son niños que recién están iniciando sus primeros años de vida. ¿Ya? Eso es lo que se presenta en el absceso. A diferencia de la neurocisticercosis, que lamentablemente se puede producir en cualquier grupo de edad, pero se dice que sacando las cuentas son aquellos que son más, los que comen el chancho, pues, ¿no? Los jóvenes y los adultos mayores. La presentación, si es que hay convulsiones, es una presentación focal a nivel del cerebro. Si es que es hormonal, tenemos que ver cómo está funcionando el hipotálamo, cómo está funcionando la glándula que produce la glándula endocrina. Si puede ser hipofisiario, si puede existir alguna lesión, ¿no? Cuando hablamos de una hipertensión endocranial, ustedes tienen que saber que tiene que haber cefalea, náuseas y vómitos y un trastorno conductual. Si es que es psicótico, normalmente presentan irritabilidad, delirio, alucinaciones, ¿no? Entonces esos pacientes tienen que ir con tratamiento antipsicótico. En el caso de pacientes que pueden presentar somnolencia es porque se ha dado una encefalitis vírica o una lesión mayor que ha traído consigo somnolencia y coma en este paciente. En la presentación de la médula, si nosotros lo vemos en la columna vertebral y hay la presencia del neurocisticerco, puede presentar una compresión de médula trayendo un trastorno motor. Radiculopatía significa a las raíces nerviosas que van hacia los miembros superiores e inferiores, puede alterarse y una mielitis transversa. Y cuando hablamos de lesiones dentro del ventrículo, por obstrucción pueden llegar a producir hidrocefalia o pueden llegar a presentar fenómenos intermitentes que están relacionados con procesos convulsivos o con cefaleas intensas en ese caso. Miren ustedes, esta es una encefalitis cisticercosa donde todo el cerebro se encuentra infestado. Ven todos estos puntitos y es la presentación más cruel que debería tener un ser humano, ¿no? Esto creo que ha sido de un paciente que tenía 79, 81 años y que demostraron de que nunca había recibido tratamiento, que nunca se había quejado de una cefalea y presentó y debutó con procesos convulsivos repetitivos que no cedían al uso de los anticonvulsivantes. Esto viene a ser ya otra etapa donde nosotros podemos ver ese quiste que ha ido creciendo el neurocisticerco, también un quiste dentro del ventrículo y una proliferación, o sea, acá hay varias etapas, pero de la misma lesión del neurocisticerco. Los criterios diagnósticos se pueden dividir en absolutos, mayores, menores y epidemiológicos, siendo el absoluto, ¿no?, una biopsia. No hay nada mejor, ¿no? Y las lesiones patognomónicas por imagen, el fondo de ojo. Eso nadie lo niega. Los criterios mayores son el Western blot positivo. O si tú tienes una respuesta adecuada, remisión de los quistes, cuando das tratamiento antiparasitario, le tomas una tomografía de control y pasado los 3 meses le vuelves a tomar otra y ha disminuido brutalmente, claro que era neurocisticercosis. Y los menores ya son ELISA, ¿no? Algún estudio de cisticerco fuera del sistema nervioso central y cuando hay una resolución espontánea de las lesiones cerebrales. Epidemiológicos, aquellos pacientes que han tenido contacto con la Taenia solium se encuentran en una zona endémica. Por historia clínica es importante reconocer este tipo de pacientes. El tratamiento. Muy bien. Esto es importante. ¿Qué es lo que le van a dar? Ya detectaron, se volvieron unos tromes sabiendo de la enfermedad, pero ¿qué le hago, doctor? Muy bien. Entonces tú vas a decirle lo siguiente. Puedes utilizar o bien praziquantel o bien albendazol. Si es praziquantel, te dan así la fórmula. Entre 30 a 50 miligramos por kilogramo día, ¿ya? Y esto tiene que ser por 10 días. Y el albendazol, si utilizas albendazol, 15 miligramos por kilogramo día por 7 a 14 días. Esto, cual sea de lo que tú utilices, lo vas a asociar a un corticoide. ¿Por qué? Porque durante los primeros días del uso del praziquantel o el albendazol se produce un fenómeno inflamatorio dentro del cerebro y eso lo vas a disminuir con tu prednisona o tu dexametasona. Si es prednisona, 1 miligramo kilogramo día es suficiente. ¿Qué más vas a hacer? Le vas a sacar una tomografía de inicio y después las tomografías imágenes de control.
El pronóstico: a los 6 meses de utilizado este tratamiento, el 45% de los pacientes muestran un pronóstico positivo, desaparece la lesión. En el 30% se reduce las lesiones, pero en un 25% no cambia. Hay que volver a utilizar la segunda opción o la primera opción, dependiendo de lo que tú hayas utilizado primero. El riesgo de la ruptura de estos quistes que provocan una mayor reacción inflamatoria entre el segundo y cuarto día de tratamiento hace de que nosotros podamos utilizar esos corticoides. El cuadro suele ser leve y cede con analgésicos y antieméticos. Control de las crisis epilépticas: no se utiliza ahí fenitoína, no se utiliza ácido valproico, lamotrigina, se utiliza carbamazepina para poder disminuir ese proceso convulsivo en esos pacientes. Si se trata de un tratamiento quirúrgico, entonces es cuando el tamaño del quiste ha sido ya enorme, desvía la línea media, produce un efecto de masa. Entonces, el efecto quirúrgico es cuando tienes quistes subaracnoideos o intraventriculares que ya está produciendo hidrocefalia. ¿Qué le haces? Le puedes colocar un DBP, como el que hemos puesto hoy día, un sistema de derivación ventrículo-peritoneal. Puedes resecar o puedes descomprimir. ¿Qué cosa es resecar? Es entrar a este mismo quiste y sacarlo por completo. ¿Qué cosa es descomprimir? Es quitarle el hueso y permitir de que este cerebro no sufra tanto, se englobe por unos días y luego con tratamiento médico vuelva a bajar lo que es la desviación de la línea media. Ahora, si vas a seguir un tratamiento quirúrgico, si es que la lesión está en la médula o la cola de caballo, ya la tienes que retirar, lo tienes que sacar, porque si no puede quedar sin movilizar los miembros inferiores. También, en cuál se da tratamiento quirúrgico: cuando los quistes no son múltiples, sino son quistes únicos y que se encuentran intraparenquimal. Para eso necesita un tratamiento quirúrgico. Para lo otro, necesitaba un tratamiento netamente médico. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo ustedes, como estudiantes y futuros médicos, pueden prevenir? Las medidas de higiene sanitaria. ¿Qué significa? Un buen lavado de manos, ¿ya? A ustedes no se asombren si es que en el transcurso de esta semana o la otra semana los convoquen a los que están yendo al Seguro Social de manera obligatoria, bajo examen y con la obtención de un certificado, ¿no?, de lo que es lavado de manos. Yo les pediría al grupo de ustedes que empiecen a buscar los 5 momentos principales de lavado de mano y se lo aprendan de memoria, ¿sí? Luego aprendan lo que es un lavado del tipo quirúrgico y luego del lavado del tipo médico. Ya es importante, porque he tenido una reunión de gestión hoy día y lo que me han pedido es que los estudiantes que van a ingresar al 5.º piso de neurocirugía, de urología, de otorrino y de oftalmología tengan bien metido en su cabeza eso. Les van a hacer una charla, les van a hacer un test y luego les van a entregar un certificado. Yo estoy aprobando que haya alumnos en el 5.º piso por mi condición de jefe de servicio de especialidades quirúrgicas, pero si ustedes me fallan, voy a tener que aplicar el reglamento, ¿sí? Entonces, vayan preparándose, por favor. Entonces, ¿qué más tenemos? Educación sanitaria, saneamiento ambiental, el tratamiento a personas que está a nuestro alrededor y tienen esa tenia, la prevención. Esto lo hago con mis hijos. Prevenimos con praziquantel, 10 miligramos por kilogramo, dosis única. A veces, el año pasado consumimos, la otra vez que estuvimos en otra parte de nuestro continente, había también el mismo problema y volvimos y consumimos 2 veces cada 6 meses. Entonces, esta prevención es con praziquantel y la dosis es 10 miligramos por kilogramo como dosis única. Utilícenlo con sus papás, utilícenlo con sus hermanos,
con sus enamoradas y o enamorados para que podamos romper este ciclo biológico y no permitir que la neurocisticercosis nos gane, ¿ya? Eso es importante. Entonces, aquí hay un algoritmo facilito. Cuando un paciente presenta manifestaciones clínicas, ¿no? Infestación por esta larva, tenemos que hacer un diagnóstico clínico, pedir una tomografía, una resonancia, un estudio de líquido, y si es tratamiento médico, le damos el tratamiento médico, que es su anticonvulsivante, su antiedema, su praziquantel, su albendazol y esteroides. Si es para tratamiento quirúrgico, lo llevamos a una exéresis, una derivación, y luego también damos tratamiento antiedema, anticonvulsivante y le damos su praziquantel. Si todo va bien, le damos de alta al paciente. Y si no ha ido bien, vamos por una segunda cirugía o otro tratamiento médico para poder evitar esa neuroinfestación. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿No se entendió mucho? Sí se entendió, doctor. Listo, Achela. Fernanda, ¿sí? Grisel, ¿no? ¿Todo Sí, bien? sí, doctor. Gresley. Ya, muy bien. Espero que se entienda. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillito posible y no hablar de cosas que de repente vamos a volar y que sería bueno que lo veamos en la práctica o en sala de operaciones viendo una cirugía de este tipo, pues, ¿no? Sería lindo, bonito. Pero vamos a ver. Entonces pasamos a un tercer tema, el último. Mira cómo nos gana la noche, ya son las 11:11. Vamos a ver otro temita, ¿sí? Como tercer tema, vamos a tocar nosotros ya también una infección que se va a producir en el líquido cefalorraquídeo. Y van a ver ustedes cuán importante y por qué hablo de lavado de manos y he empezado a hacer mucho énfasis en eso. Vamos a ver. ¿Me avisas si se ve? Sí, doctor. Pero pequeño, ¿no? Sí, no está completo. Ahora sí. Ya. Este tema se llama ventriculitis y como su propio nombre dice, ¿viene de qué? De ventrículos, ¿no? Y nosotros en nuestro cerebro tenemos unos espacios, tenemos tres espacios importantes, que uno viene a ser los ventrículos laterales, otro es el tercer ventrículo y otro que se encuentra en el cerebelo es el cuarto ventrículo como vía de acceso. ¿Qué cosa es la ventriculitis? Como su término dice, itis es sinónimo de inflación. Es la inflamación de las paredes de los ventrículos cerebrales, pero que se debe a una infección. Principalmente podemos encontrar casos de meningitis que han sido relacionados con este proceso infeccioso llamado ventriculitis, pero muchos de los otros casos lo debemos a procedimientos neuroquirúrgicos donde están la extirpación de tumores, la colocación de válvulas o shunts, ¿no? O diferentes materiales dentro del cerebro. La incidencia postquirúrgica se ha estimado que, por ejemplo, está entre el 3 al 14%, o sea, no es poquito, es bastante. Si fuera 3 de 100, chévere, pero si es más de 10, significa que algo está pasando. Siendo frecuente la ventriculitis que está relacionado al sistema de derivación del líquido cefalorraquídeo. ¿Alguno de ustedes ha visto en qué consiste la colocación de un sistema de derivación ventrículo peritoneal, por favor? Los que van al hospital Carrión, ¿han visto allí algo? No en esta rotación, sino en el transcurso de tantas veces que han ido durante su vida. Dime. Nadie. Yeah. Una preguntita. ¿Esta promoción que tenemos es la promoción de la pandemia? ¿Son los ingresantes durante la pandemia?
Seguimos, si no Sí, quieren doctor. participar. Muy bien, entonces les decía que la incidencia de esto es alrededor del 3 al 14%, siendo frecuentemente la ventriculitis está relacionada al sistema del DVP, derivación ventriculoperitoneal. La mortalidad en estos que ya tienen la ventriculitis es mucho más alta. Si estamos hablando de que la infección posquirúrgica es del 3 al 14%, la mortalidad es altísima. De 100 se mueren 25 mínimo, ¿ya? Y es un pronóstico muy malo. Nosotros tenemos estudios hechos en pacientes, en los cuales en estudios de 215 pacientes adultos y pediátricos con pacientes que han tenido meningitis o ventriculitis, miren ustedes, la muerte se ha dado en 20 pacientes que representa el 9.30%. En estado vegetativo, 31 pacientes que representa el 14.42%, que han quedado con severas secuelas son del 77 pacientes, el 35%. Moderada, 39 pacientes, el 18%. O sea, quiere decir que casi el 80% de los pacientes o se mueren o quedan con una secuela de por vida. Los que tienen buena recuperación son los pacientes apenas que representan el 22.33%. O sea, estamos frente a una de las patologías casi mortales, casi para un niño, para que quede secuelado, para que quede sin reactividad, ¿no? A veces tenemos niños que ya no se pueden mover. ¿Debido a qué? A la infección que presenta el sistema nervioso central y en este caso en los ventrículos. ¿Cuáles son los criterios? O sea, si tú tienes un germen que has identificado con un cultivo positivo, tienes que empezar tratamiento. Signos y síntomas, temperaturas altísimas por encima de 38. Yo veo 40 grados en estos niños. Cefalea, irritabilidad y signos meningios. Los estudios complementarios de laboratorio son a estos a los que yo le tengo fe. Si yo estudio el líquido cefalorraquídeo de este paciente y resulta que hay leucocitosis, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, 100% seguro de que hay un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque proteínas no se debe encontrar en líquido cefalorraquídeo y la glucosa del líquido cefalorraquídeo no debería estar consumida, debería mantenerse bien. Si algo está consumiendo, significa que hay un germen vivo que se está comiendo la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Por eso presenta hipoglucorraquia. Podemos presentar hemocultivos positivos, microorganismos aislados en líquido cefalorraquídeo. Si encontramos eso, estamos frente a criterios para meningitis o ventriculitis. ¿Ya? ¿Cómo se presentan en pacientes pequeñitos, en esos niñitos que recién tienen 1 año o menos de edad? ¿Presentan fiebre o pueden presentar lo contrario, hipotermia? Presentan apnea, bradicardia, signos meningios y son pacientes totalmente irritables. Los factores que se encuentran asociados para que puedan tener infección de las derivaciones del líquido cefalorraquídeo, sobre todo en pacientes prematuros, pacientes que tienen hidrocefalia, cuando la experiencia del cirujano es poca, no es mucha, el expertise que tiene no es bueno en sala de operaciones, puede conducir a un proceso infeccioso. Cuando hay muchas personas dentro del quirófano. Y esto pues va en contra de ustedes, ¿no? El director de nuestro hospital pide de que solamente haya un solo alumno en sala de operaciones para que pueda ver las cirugías, porque meter más alumnos expone a este paciente, que puede ser tu primito, tu sobrinito, tu hermanito, alguien pequeño, por el número excesivo de personas en quirófano y termine infectándose. Luego, el uso intraoperatorio del neuroendoscopio. Si no lo sabes utilizar el neuroendoscopio y lo contaminas, es pues facilísimo de contaminar el cerebro. Cuando la duración del procedimiento quirúrgico es muy largo, tienes que poner nuevamente, normalmente van con una cefalosporina de tercera generación como tratamiento profiláctico. Y si esto ha demorado muchísimo más, tienes que volver a colocarle otra dosis siempre y cuando tu duración de tu procedimiento sea grande.
La preparación de la piel del paciente y el rasurado, tienes que limpiar, lavar, después de rasurar tienes que volver a lavar con clorexidina al 4% para garantizar que no haya foco infeccioso. Exposición de áreas de la piel durante el procedimiento. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando nosotros operamos dejamos un cuadradito nada más, una ventana, y todo lo demás lo cubrimos por las sábanas. Mientras más grande sea la exposición de esa piel, entonces más probabilidad hay de que haya un efecto infeccioso. La revisión de la derivación y la manipulación reiterada también podría ser de que se infecte. ¿Qué se refiere a esto? Cuando tú vas a hacer un tratamiento para hidrocefalia, consiste en que vas a colocar un dispositivo con una válvula en la cabeza del paciente. Esa válvula viene herméticamente sellada y esa válvula no debe ser pasada de mano en mano en el momento de colocarlo. Se pasa con todo y el sistema y luego ahí se abre para que sea una sola mano la que toque para que pueda colocar en el cerebro del paciente. Mientras menos manipulación exista, menos probabilidad de infección. Y también que no debe tener ningún proceso infeccioso, sea respiratorio, digestivo, urinario, en el sistema para que pueda complicar lo que estás colocando. La internación prolongada, que significa pacientes que se quedan en el hospital durante semanas, meses, esos pacientes fácilmente pueden complicarse. ¿Qué mecanismos hay de infección? Hay 3 mecanismos, 4 mecanismos. Primero, durante el acto quirúrgico, desde la piel adyacente, por vía hematógena, o puede haber una infección retrógrada del catéter. ¿Por qué retrógrada? Porque viene de atrás hacia adelante. No siempre colocan sistema de derivación de la cabeza al abdomen. Pueden también exteriorizarla. Y mientras más tiempo esté en el exterior, hay un sistema de comunicación que va a hacer que eso se infecte. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen los pacientes? Fiebre, cefalea, náuseas, letargo y alteraciones de conciencia. ¿Qué alteraciones clínicas específicas? Si es que has puesto un PPDP, por ejemplo, ¿qué cosa va a presentar? Convulsiones, rigidez de nuca, alteraciones de los pares craneales. Un DBP, simila al abdomen agudo, quiere decir un dolor en la zona de donde se encuentra colocado el catéter, una inflamación, un hinchazón y hasta puede llegar a producir signos de timpanismo. En la zona pleural va a doler pues la zona pleurítica. Si fuese un DBA, o sea, una derivación ventrículo atrial, el endocardio, ¿no? Puede presentar muchas lesiones. Y un sistema de derivación ventricular, pero hacia afuera, que es el externo, puede presentar una infección retrógrada, como lo que hemos dicho, que significa que si está hacia el externo, del externo hacia adentro, va a presentarse una infección. Las infecciones de las derivaciones son insidiosas, causando escaso o ningún síntoma. Es que no te das cuenta. Muchas veces ya te das cuenta en hospitalización de que el paciente está presentando fiebres intermitentes que no cede al tratamiento médico y recién ahí se te ocurre hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo. Y ahí es patognomónico. ¿Por qué? Hemos dicho que presentan 3 cosas, que leucocitosis, hipoglucorraquia, o sea, significa que la glucosa está baja y el aumento de proteínas, ¿no? Hiperproteinorraquia. Esas son las 3 características que nunca deben olvidarse en un paciente que tiene una infección debida al sistema de derivación ventrículo-peritoneal que se conoce con el nombre de ventriculitis. El diagnóstico lo puedes hacer por una sospecha clínica, por una alteración de este líquido cefalorraquídeo, teniendo un cultivo positivo del estudio de cualquier líquido, neuroimágenes por tomografía y resonancia. No le doy mucha importancia a esto, pero si poco a poco el ventrículo empieza a crecer, luego empieza a hacer lagunas, empieza a hacer lagos, se autosecuestra, es una jarana esto cuando los pacientes tienen. Una ecografía abdominal o pleural es importante para ayudarte en el diagnóstico. La tinción de Gram es positiva en el 31% de los pacientes. Se debe procesar para aerobios y anaerobios en un tiempo de 14 días. Normalmente nosotros pasa el 5.º día y estamos pidiendo y nos sale negativo y decimos, no tiene nada, ya pasó más de 96 horas, así que el paciente se va de alta. No,
en este tipo de pacientes, así se vaya de alta, tú tienes que hacer un seguimiento a ese estudio para que procesen aerobios y anaerobios, que no va a salir fácilmente. Los cultivos son positivos en el 60%. Quiere decir que existen a veces falsos negativos también, un 40%, por eso hay que tener mucho cuidado con los resultados de positividad. Las definiciones que ustedes tienen que saber es cuándo se llama contaminación, cuándo se llama colonización, cuándo hay una sospecha de infección, cuándo es una infección y cuándo es una ventriculitis. Contaminar, ¿qué significa? Es el cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo o un extendido de gran aislado. Eso está contaminado. Cuando es colonizado, o sea, en diferentes sitios ya, cuando hay múltiples cultivos positivos y un extendido de gran, ¿no? Cuando hay una sospecha de infección, cuando los pacientes empiezan a presentar niveles de glucosa en el líquido cefalorraquídeo que está disminuido, incremento del perfil de proteínas, pleocitosis progresiva, ausencia de un cultivo positivo o un extendido de gran. ¿Cuándo es una infección? Cuando existe se puede decir, estudios de BCG, PCR, que te demuestran que existe una infección. ¿Y cuándo es una ventriculitis? Cuando ya se ha demostrado que la glucosa está disminuida, cuando las proteínas están elevadas, cuando hay líquido cefalorraquídeo con, se puede decir, con leucocitos dentro de su composición, mayor de 100 por campo. Fiebre y signos clínicos de meningitis, incluyendo una rigidez de nuca, fotofobia y disminución del estado mental. Estos pacientes pueden llegar a convulsionar y pueden presentar estado de coma. Estos son algoritmos. ¿Qué microorganismos vamos a encontrar? Si hablamos de cocos gram positivos, quien se lleva la corona es el epidermidis, luego el estafilococcus coagulasa negativo y el estafilococcus aureus. En los gram negativos, somos los culpables porque llevamos heces, es la Escherichia coli, la Pseudomonas, el Enterobacter y el Acinetobacter. Dentro de ellos, el Baumani. Anaerobios, el Corynectobacterium, que es el principal que se presenta, el SPP. En cocos gram positivos y derivaciones externas, siempre hay este tipo de lesiones. Y los hongos, principalmente la Cándida SPP, ¿no? Los honguitos que llevamos en las manos y que causan muerte en nuestros pacientes. Ahí está una relación de los agentes etiológicos, de lo que hemos hablado, gram positivos, gram negativos, bacterias y hongos. El tratamiento puede ser clínico infectológico, significa con tratamiento médico, orientados y ayudados por el infectólogo, o puede haber un tratamiento neuroquirúrgico que consiste en lavar la cantidad de líquido cefalorraquídeo, darle un buen tratamiento, o si no, utilizar un tratamiento intratecal. ¿Cómo es el tratamiento antimicrobiano? Tiene que ser a dosis máximas, dosis que no se corten, que sean mantenidas, que exista una buena penetrabilidad, quiere decir que pase la barrera hematoencefálica y que sea sobre todo bactericida, no bacteriostático. El tratamiento empírico, yo utilizo vancomicina meropenem y en otros casos ceftazidima o cefepime. El tratamiento dirigido puede ser hasta trimodal, banco, rifa y rifampicina. Banco, lenocilide y la rifampicina. Yo normalmente utilizo banco, meropenem y cuando quiero algo más le pongo colistina. En el caso que sea de hongos, anfotericin B y la flucitosina. O también puedes utilizar fluconazol, pero en dosis altas. Pero esto es hepáticamente te daña, no es bueno. La ceftazidima o el cefepime o el meropenem son parte del tratamiento dirigido para este tipo de pacientes, en combinación con cualquiera que tengas. Aquí tenemos los microorganismos, los tratamientos de elección dependiendo de qué microorganismo y qué es lo que estamos haciendo, y si fuesen alérgicos a ellos, el tratamiento alternativo. ¿Ya? Grace, como siempre, yo te paso las diapositivas para que puedan leerlo y puedan tener mayor conocimiento, ¿no? El objetivo es que simplemente yo les pinche el bichito de que ustedes sigan leyendo más y más. Las indicaciones del tratamiento intratecal. Intratecal consiste en que vamos a utilizar los antibióticos que utilizábamos por vía endovenosa, pero ingresarlo hacia el cerebro. Pero no son las mismas dosis ni las mismas cantidades. Son dosificados de acuerdo al kilogramo de peso
de acuerdo al tipo de absorción y son mucho menores, son ínfimos lo que ingresa, pero directamente hacia el cerebro a través de un sistema de derivación. ¿En qué caso se utiliza el tratamiento intratecal? Cuando hay infecciones que son difíciles de erradicar, cuando has aislado los gérmenes y te resultan multiresistentes, cuando el tratamiento endovenoso no tiene una buena penetrabilidad y cuando hay imposibilidad de retirar el sistema. O sea, quiere decir que ese paciente está vivo porque le tienes un sistema de derivación de su cabecita hacia la parte externa, se llama DBE y por ahí aprovechas para ponerle el tratamiento intratecal. Controversias, este tratamiento intratecal no está avalado por la FDA, pero se usa mundialmente. No te garantiza de que la distribución del medicamento sea equitativo en todos los ventrículos. Puede ser que se quede tan solo en el ventrículo lateral anterior, por ejemplo, y no va a los ventrículos laterales posteriores, sino se quede arriba nada más. Impredecibles concentraciones en esa zona del valle y no te puede dar la certeza que la actividad de la droga sea efectivo para el tratamiento que estás queriendo combatir, ¿no? O sea, no hay forma de que tú tengas la certeza. Y la mayoría son neurotóxicos, ¿no? Significa su neurotoxicidad que cuando ingresan, si es que ingresan en mucha cantidad, en dosis muy altas, puede producir un tipo de lesión química, ¿no? Entonces, dentro del cerebro. Aquí lo que podemos ver son cuáles son los agentes de los antimicrobianos. De estos antimicrobianos, cuáles se utilizan por vía intravenosa en los niños y sus dosis, en los adultos y sus dosis, y cuál de todos estos son intratecales que puedes utilizar hacia la zona del ventrículo. Y como se darán cuenta, este NRNR significa que no son recomendables y nunca ha sido reportado su uso. Entonces, ¿qué sí se puede? Puedes utilizar amicacina como tratamiento intratecal, puedes utilizar anfotericina, puedes utilizar colistina, puedes utilizar el daptomicin, puedes utilizar gentamicina, puedes utilizar la tobramicina y puedes utilizar la vancomicina. Entonces, esos fármacos son los que te pueden dar buenos resultados. Y estos son los estudios de caso que dice tratamiento intratecal utilizado con la amicacina, entonces tratamiento de drenaje intratecal, ¿no? Una revisión de la literatura. Entonces, ha habido estudios que han tratado de ayudarnos para que utilicemos estos medicamentos. El tratamiento muchas veces consiste ya en retirar el sistema, en dar un tratamiento por vía endovenosa y si este no resulta, un tratamiento por vía intratecal. La duración es de 7 a 10 días, ¿no? Antes de colocar un nuevo dispositivo, un buen estudio de cultivos y si este resulta negativo, entonces vas por buen camino, ¿no? Para los bacilos gram negativos, tienes que utilizar 10 días desde que los cultivos te hayan salido negativos. Existen protocolos de instalación de las vías de derivación en quirófanos, donde tiene que haber poca gente, poco tiempo, un baño prequirúrgico y utilizar doble guante. También ahí mismo una profilaxis antibiótica pre y postquirúrgica y si es que no te resulta bien, exteriorizas el drenaje y luego lo retiras. Luego, el manejo en sala de la derivación ventrículo externo debe ser utilizado por un solo médico y no pasar de mano en mano. Un comentario que quería hacerles es que la frecuencia de la ventriculitis o pioventriculitis postquirúrgica ha disminuido luego de los estudios y los análisis que se han hecho en diferentes países, donde se han dado cuenta justamente estas recomendaciones, que debe haber poca gente, de que el tiempo quirúrgico debe ser disminuido, de que debe existir un baño prequirúrgico adecuado en el paciente y el uso de doble guante en este tipo de cirugías. Entonces, también nos dice que el diagnóstico oportuno, un tratamiento eficaz y dirigido de la infección es el objetivo prioritario. El trabajo multidisciplinario como elemento base para lograr los mejores resultados es la esencia principal de combatir esta enfermedad. ¿Qué significa? Que para ese trabajo multidisciplinario yo necesito de el anestesiólogo, de la enfermera, de un buen infectólogo, que el neurocirujano haga lo que sea,
y sobre todo el eslabón más importante, de ustedes que nos ayuden para no contaminar a este paciente. Muy bien, hasta ahí estamos llegando, son las 11:30. Espero que hayan podido entender. ¿Existe alguna pregunta?